Hey brother, there's an endless road to rediscover. Huasquila me parece un sitio muy bonito, con un buen servicio, las cabañas lindas, distribuidas, con un jardín, un entorno muy bien cuidado, una comida riquísima. Y justamente hemos venido aquí para conocer porque pensamos hacer un paseo con niños de colegio. Huasquila es salir de mi rutina y encontrarme con algo súper bien sustentado. Ahora el turismo en el Ecuador es una cuestión muy potente y creo que hay personas que lo están haciendo súper bien. Y Huasquila es una de esas experiencias que uno se lo lleva para toda la vida. Pablo y yo vinimos acá a Ecuador, regresamos, mejor dicho, hace ya como 10 años. En ese entonces yo justo estaba haciendo mi tesis de maestría, ¿no? Yo estudié una maestría en manejo de recursos naturales y pues me salió una plaza de tesis con la cooperación alemana, con la GIZ, que a su vez tenía un proyecto que se llamaba Gran Sumaco aquí en Tena. Y dio la casualidad que para ese entonces los papás de Pablo estaban también aquí en su hacienda que habían obtenido hace muchos años atrás. Y justamente habían implementado una ganadería, casi de 100 cabezas de vaca, ¿no? Entonces Pablo, como estudió, es ingeniero agrónomo, ninguno de los dos estudiamos turismo. Entonces él dijo, pues nada, yo me hago cargo de la hacienda, como para eso estudié, y tú pues trabajas en este proyecto de desarrollo. Y así vinimos acá. Entonces Pablo se hizo cargo de la hacienda, de las vacas, y vio pues que no es para nada rentable y que más bien las vacas estaban destruyendo toda la tierra, ¿no? Aquí la tierra en la Amazonía es más bien muy arenosa, entonces las vacas se cansaban mucho al caminar y pisoteaban, o sea, aquí realmente tenías unos montículos así de tierra con huecos grandes, ¿no? Entonces viendo eso dijimos, ¿qué hacemos? Nosotros estábamos ya para entonces viviendo en Tena, porque a Pablo para esto le salió también un trabajo con la cooperación, justamente en la comercialización de hongos ostra, o sea, apoyar a comunidades que viven alrededor del Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras, cómo pueden ellos encontrar alternativas económicas para no talar los bosques. Entonces también los dos estábamos viviendo en Tena, veníamos aquí a la hacienda que quedaba en ese entonces a como 1 hora porque la carretera era muy mala. Y pues vimos que sí era bonito salir un poquito de la ciudad, a pasarla bien, y vimos más bien lo bonito que era esto, ¿no? Entonces decidimos construir la primera cabañita así. Tener más árboles, hacer las reforestaciones para que no haya problema al futuro y para los futuros hijos que no tengan ningún inconveniente. Y siempre que respete las culturas de nuestro, como quichua, y para que sepamos, yo soy gente nativa. Okay. Para ser muy feliz para mis hijos que tengan un trabajo fijo, para que puedan superar su vida, que no sean así como yo sigo cocinando, para que tengan una experiencia más grande, que puedan trabajar, ya conozcan el mundo como es. En caso del bosque secundario sería más forestal, toca cuidar con las basuras y seguir sembrando más plantas y tener bastante vegetación. Vivir en armonía con la naturaleza, realmente, ¿no? Buscar las tecnologías y todo adaptadas para que podamos tener una buena calidad de vida, pero que esté en armonía con el medio ambiente. Bueno, para nosotros realmente el turismo sostenible es, por una parte, tener una construcción, ¿no?, que sea típica de la zona, que esté en armonía con el ambiente. Por eso tratamos realmente de encontrar una fusión de lo que es la arquitectura autóctona de la zona, de los indígenas quichuas, ¿no?, pero ya con materiales, es una construcción mixta, ¿no?, con materiales que sean fáciles de mantener, porque realmente el tema de mantenimiento es muy costoso, ¿no? Entonces, eso por una parte, la construcción, es armonía con el ambiente. Por otra parte, también las buenas relaciones con la comunidad.
En primer lugar, que yo quisiera que todos los pasajeros vean lo que la gente quichua tenemos en este rincón, a la cabecera de la parroquia de Cotundo, que hoy día están visitando muchos hermanos de distintos países a dejar sus huellas en nuestro terreno de aquí, en nuestra propiedad de Huasquila, en nuestra organización que se llama 9 de junio. Más le gustan es maito de tilapia, con yuquita, con saladita de palmito, con maquilluyo que ponen al ladito y es una comida típica. Entonces es justamente el tema también de que ellos compartan su cultura con las personas que vienen, que haya una concientización ambiental a través de la experiencia que tiene el turista en el sitio, ¿no? Y bueno, buenas prácticas realmente en la operación del lodge, ¿no? Como tener lámparas LED bajo consumo de energía, bajo consumo de agua. Empecé hace 5 años atrás como jardinero y actualmente estoy trabajando como administrador y dando el apoyo en todo. Y a mí me gusta bastante y también le planifico tanto los personales y de los pasajeros y coordino las actividades en las comunidades. Entonces es una hostería muy hermoso y es muy tranquilo. Y también hacemos lo que es las actividades para personas discapacitados. Con las personas que no pueden caminar, entonces tenemos actividades accesibles en la selva para que puedan disfrutar su estadía aquí en la hostería Huasquila. Realmente mirar también que los grupos sean pequeños cuando hacemos las caminatas, el tema de la reforestación que ya lo vimos. Eso es turismo sostenible para nosotros. Me parece una idea realmente fabulosa. Nosotros como hoteleros realmente buscamos, sobre todo digamos en turismo sostenible, ¿no? Buscamos tener este contacto con gente joven, voluntarios que tengan ideales, ¿no? Y compartan nuestros ideales también y visiones y quieran venir a pasar un tiempo para compartir con la comunidad, para aprender lo que es el turismo sostenible y para apoyarnos también a tener una mejor calidad de servicio hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí un poco se cierra el círculo. Y pues es muy buena idea tener esta plataforma donde nos podamos encontrar un poquito, gente que piense igual o tenga los mismos ideales y objetivos y simplemente pueda tener la facilidad de encontrarse.